Ahí empezamos a grabar. Muy bien. Decíamos entonces que la función de producción de Schumpeter, o que nos propone Schumpeter, nos relaciona al producto. Ahí vemos el Producto Interno Bruto, o la suma de bienes y servicios finales que una economía genera en el término de un año. Nosotros lo habíamos visto simplemente como producto, lo veíamos en función del capital, ¿sí? El capital que nos enuncia Schumpeter ahí, como más abajo está escrito, es el capital por medios de producción producidos, es decir, la maquinaria, el equipo, las materias primas, los insumos, todo lo que el hombre produce, pero no para consumir, sino para ayudar a producir otros bienes. ¿Sí? La infraestructura de transporte, las comunicaciones, todo forma parte de ese, o engloba ese factor capital que marca Schumpeter. Bueno, después RN son los recursos naturales, que es la tierra, la fertilidad, los recursos bosques, la pesca, todo lo que tiene que ver con eso. Y también nos marca el trabajo. Nosotros, recuerdan nuestra función de producción, el capital lo veíamos como K, ¿sí? Y el trabajo como L, y nos agrega la tecnología dentro de la función de producción. Nosotros las veíamos como un marco que servía para relacionar el capital y el trabajo, y decíamos, incorpora un concepto llamativo para lo que es el estudio de la economía, porque sale de la aproximación a las ciencias exactas y nos lleva para el lado de las ciencias sociales, que son los aspectos socioculturales. Es decir, como factor determinante de la producción, Schumpeter nos dice que las características o los aspectos socioculturales de una sociedad tienen que ver en el nivel de producción. Una cuestión que, para quienes quieren aproximarse a la economía como una ciencia exacta, claramente dificulta su entendimiento. Esta función de producción es bastante parecida a la que nosotros utilizamos hoy, y después de muchos estudios, pero hace también una suerte de 80 o 50, 80 años se ha sintetizado, 80 años probablemente, la que nosotros conocemos como función de producción de Cobb-Douglas, que va a ser la que vean probablemente en microeconomía, y que tiene algunas características particulares como elasticidad de sustitución constante, y es de grado 1 para simplificar, digamos. Es la forma que se encontró después de una síntesis y larga discusión. Bueno, esta cuestión de la economía de la innovación, y este hombre Schumpeter nos legan otras cuestiones más. Yo voy a pasar un poco rápido, me parece que hoy no vamos a tener tiempo con este inconveniente que hemos tenido, pero bueno, hasta donde lleguemos. Schumpeter fue un autor, un economista con una visión muy particular y bastante diferente, ya lo venimos diciendo, de los economistas que se desempeñaron contemporáneos a él. Schumpeter identificó la innovación como el motor de la economía. No sé si recuerdan ustedes que tanto los clásicos como los neoclásicos tendían a considerar la economía, sobre todo el análisis de la economía capitalista, como un esquema que, si no estaba en equilibrio, volvía al equilibrio, y que la síntesis neoclásica nos decía que era una cuestión relativamente, o se la veía como relativamente estática, bastante estática. Bueno, para Schumpeter no, las características de la economía es de una dinámica muy importante, y la innovación, es decir, los inventos, la dinámica natural que tiene el funcionamiento económico, era lo que movilizaba y desarticulaba la situación. Para decirlo en resumidas cuentas, no compartía casi nada de lo que se decía en ese momento. Es decir, lo que movía la economía, las innovaciones, estaban generadas, se habla todavía del espíritu animal. Es decir, Schumpeter consideraba que había bandadas, decía, de empresarios, que, movidos por su ánimo de lucro, por
por su vocación de, hoy se los conoce como emprendedores, movidos por ese ánimo, se metían a la economía con la expectativa de generar, de obtener rentas muy altas, grandes rentas, y ese espíritu creativo, ese espíritu animal era lo que movilizaba y hacía crecer la economía. Por lo tanto, el empresario, como lo conocemos hoy, el emprendedor, era el héroe del capitalismo. Como lo dice ahí arriba, Schumpeter consideraba que había que proteger la figura del empresario porque era el que en última instancia dinamizaba el proceso económico y, digamos, llevaba adelante, eh, digamos, a través de las innovaciones, el crecimiento. Hace poco, no sé si tuvieron la oportunidad de verlo, y ya que hablamos de las computadoras, y acabo de tener un problema con la computadora, el señor Bill Gates, que es el dueño de Microsoft, uno de los hombres más ricos del mundo, y refiriéndose, no viene a cuento por la clase que estamos dando, pero refiriéndose a estas cuestiones de la innovación, eligió las 3 innovaciones que a su criterio son las más importantes de la historia. Puso como primera las vacunas, un poco populista Bill Gates, porque en este momento las vacunas son muy importantes, pero habría que ver fuera de una pandemia si la hubiera elegido, pero puso como, y lo es, digamos, no se puede negar la importancia que las vacunas han tenido para, digamos, para que la raza humana prospere y sea cada vez más, que se alargue la expectativa de vida, la esperanza de vida y el combate a las enfermedades, ¿no? En un segundo lugar puso los microprocesadores, es decir, la revolución informática de la que él participó, que como decíamos, toda la cuestión informática que viene desde la época de la Segunda Guerra Mundial, con un desarrollo fundamentalmente orientado a los grandes procesadores, procesamiento de gran cantidad de datos, para luego pasar a achicar esa estructura y terminar en el ordenador personal, con los microprocesadores. Esos microprocesadores fueron los que, según Gates, la segunda invención, la segunda innovación más importante que se ha conseguido en la historia. Y la tercera, que enuncia él, es la Revolución Verde, es decir, el aumento, el enorme aumento que se ha podido realizar en la producción agrícola, fundamentalmente, a nivel mundial. La producción de soja, trigo, el acceso de una gran cantidad de personas a alimentos que antes no tenían, hace 100 años, considera la tercera innovación más importante de la historia. Viene a cuenta porque justo hoy estamos hablando de la economía de la innovación. Bueno, ahí hay otro punto que habla de la destrucción creativa, que en realidad no es de Schumpeter, es de un filósofo Sombart, alemán, Werner Sombart, pero es popularizada. La destrucción creativa quiere decir que el mundo avanza rompiendo las estructuras que estaban instauradas para crear estructuras nuevas que son más eficientes, más, eh, mejor digamos, mejor armadas y que generan entonces avances. La destrucción creativa, recuerdan ustedes cuando vimos la, la, el maquinismo, la época del maquinismo, que había opositores al maquinismo que salían a romper las máquinas, porque veían que la máquina desalojaba a los trabajadores y dejaba gente sin trabajo, ¿no? Esa destrucción de una organización productiva determinada por parte de una organización más moderna, es la base de la formación y la armonización del mundo capitalista. Recuerdo haber trabajado hace unos 30 años atrás, cuando hubo crisis, bueno, en Argentina, las crisis también, Schumpeter habla de las crisis, no en Argentina, pero en una de las que me tocó participar, para dar empleo, para dar trabajo, había una situación de desempleo importante, como la que podemos tener hoy, por distintas causas, pero similar a esto, y alguien propuso volver a hacer empedrado en las calles y no hacer el famoso macadam o el asfaltado
con alquitrán o con derivados del petróleo, que ustedes habrán visto, se hace muy rápidamente, pero en el cual participan exclusivamente máquinas, mientras que en el empedrado que se hacía antes, que todavía en La Plata se conservan algunas calles empedradas, se hacía a partir de una gran cantidad de personas picando piedra e instalando las piedras una por una. Es decir, la mejora en lo que es el asfaltado, lo que trajo como consecuencia es un corrimiento bastante grande de personas que antes trabajaban y dejaron de hacerlo. Bueno, esa innovación es la que lo lleva al poder de la innovación y las utilidades supranormales, o como está marcado ahí, aquí vamos a ver que son utilidades supranormales, temporales, que genera la innovación. ¿eh? Estas utilidades supranormales temporales las vamos a encuadrar nosotros en la última clase. Cuando yo di la última clase, recuerdo que, y ustedes quizás también se acuerden, que vimos cómo un empresario que operaba en competencia podía tener utilidades que llamábamos extraordinarias, que estaban relacionadas con que el mercado, a partir de, le dictaba precios, estamos hablando de un mercado competitivo, le mandaba un precio, una señal de precio a la cual él podía vender, y como ese nivel de precio estaba bastante por encima de sus costos, obtenía rentas extraordinarias. Dijimos que eran extraordinarias por dos motivos. Lo primero es porque estaban por encima del nivel donde se remuneran todos los factores, es decir, eh, la renta normal no es que es la renta natural que tiene el emprendimiento, es decir, no es que el empresario no gana si tiene rentas normales, ¿verdad? La renta extraordinaria, la característica que tenía en competencia es que desaparecía por la incorporación de otros oferentes, otros competidores. Bien, en la clase anterior o en las clases sucesivas hemos visto que el monopolio es un solo oferente. Aquí quiero hacer una aclaración también. Alguien me consultó en la clase anterior sobre duopolio y yo lo confundí con monopolio bilateral. Después revisando antes de cargar el video, el monopolio bilateral es una cosa, y el duopolio, que creo que fue la consulta, son dos oferentes. Sería un oligopolio, sería más de dos. Dos oferentes es un duopolio. Pero bueno, las características que tenía recuerdan lo que llamábamos competencia imperfecta, es que los competidores imperfectos podrían actuar sobre el precio. Y al poder actuar sobre el precio, tenían una curva de ingreso, recuerdan que no era horizontal, pasaba a ser con pendiente, y entonces podían elegir por la cantidad o el precio al que vendían, y con eso consolidaban, en el monopolio es muy claro, consolidaban las ganancias extraordinarias. Bueno, para Schumpeter, las innovaciones generan utilidades supranormales que son temporales, pero que están relacionadas con el empresario innovador. Es decir, quien inventa, el caso de Gates o cualquier otro, Elon Musk, dicho sea de paso, hoy entre 7 y 7 y media pasa el tren de satélites artificiales de SpaceX, o como se diga, Elon Musk, que está probando para dar internet satelital a bajo costo a todo el mundo. Va a pasar hoy por La Plata, así que los que tengan oportunidad de verlos, yo es la primera vez que lo voy a intentar ver. Todas estas innovaciones, y vaya si en ese sentido, en solamente ese sentido, Schumpeter tenía razón, ¿no? Porque estas innovaciones que estamos hablando han convertido a los innovadores, a las personas que las implementaron, que las llevaron adelante, en los más ricos del mundo, las personas más ricas del mundo. Decía que eran temporales, y Schumpeter en cierta manera nos hablaba de, en ese sentido, la superioridad tecnológica del monopolio. Cuando nos hablaba de que había que favorecer los monopolios, sobre todo si eran estatales o controlados por el Estado,
a los efectos de que las innovaciones puedan llevar adelante su proceso de crecimiento de la economía, y esa superioridad que iba a ser temporal hasta que apareciera una nueva innovación que reemplazara a esta, iba a dar derecho a sus mentores, a sus innovadores, a tener una renta que él decía o la asignaba la renta de monopolio. La renta de monopolio es la más alta, por eso se combate a los monopolios y se prefiere la competencia, porque la competencia hace pagar a los demandantes un precio que garantiza rentabilidades normales hacia el empresario, mientras que el monopolio da rentas extraordinarias. Un poco eso hoy lo estamos viendo en Argentina, cuando vemos que hay una gran discusión por la tarifa eléctrica, por ejemplo, la tarifa de gas. ¿Y qué es la tarifa eléctrica? ¿O qué es el servicio eléctrico, el servicio de gas? Son servicios monopólicos que están cedidos a empresarios particulares, y en lo que uno en definitiva termina discutiendo es la rentabilidad que merece o la rentabilidad que se acepta para esos emprendimientos. No se discuten costos, se discute atrás de una igualdad, digamos, con una similitud con un precio internacional, que vas a saber quién puso o de dónde sale, una renta extraordinaria. Es decir, el monopolio tiene estas características, y Schumpeter consideraba que el monopolio, la superioridad tecnológica del monopolio debía ejercerse con la protección natural, a los efectos de que las inversiones remitan ganancias a sus innovadores y a su vez generen un efecto, digamos, beneficioso para toda la economía. ¿Eh? Eh, Eso es lo que nos proponía Joseph. Bien. Hasta aquí nosotros podemos decir que Schumpeter también trabajó la idea, no está ahí en la diapositiva, pero trabajó la idea de los ciclos económicos, llegando a identificar tres ondas. Onda una onda corta, una de unos 6 a 12 meses, una onda mediana de hasta 6 años y más de 60 años, digamos, o el ciclo Kondratiev, ondas largas, que son el inicio del estudio de la economía en ciclos. Ustedes saben que es muy importante hoy considerar el ciclo económico, hay ciclos de auge, de expansión y de retracción, y que esos ciclos afectan fuertemente la producción y afectan, bueno, el empleo y la actividad económica en todos los países. Bueno, con esto podemos decir que Schumpeter, que además fue fundador de una escuela, ¿no? La escuela schumpeteriana, nos hizo un gran aporte en términos de la innovación, de la discusión de la cuestión de la innovación. Vamos a vamos a ver un tema más y vamos a avanzar sobre la teoría de los juegos. Von Neumann, John von Neumann, es un autor que definió al juego como una situación conflictiva en la que uno debe tomar una decisión sabiendo que los demás también toman decisiones, y que el resultado del conflicto se determina de algún modo a partir de las decisiones realizadas. Es decir, un juego donde se sabe que tenemos un rival, que tenemos un conflicto, y que el rival también intenta ganarnos. Es decir, él va a hacer lo que fuera necesario para ganarnos, de la misma manera que nosotros debemos encarar eso. La teoría de juegos fue desarrollada fundamentalmente también a partir de la Segunda Guerra Mundial, o estudios en la Segunda Guerra Mundial, donde, y a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo con lo que se llamó la Guerra Fría, ¿no? Ustedes saben que cuando termina la Segunda Guerra Mundial emerge el Este o Occidente como ganadores, fundamentalmente Europa, Francia, Inglaterra, Rusia y Estados Unidos, y digamos se imponen a
lo que se llamaba el eje, que era Italia, Alemania y Japón. Argentina se mantuvo independiente, o sea, no formó parte de la guerra hasta último momento en el que le declaró la guerra al eje, o sea, se puso del lado de los ganadores. Y a partir de la finalización de la guerra, que todos recuerdan las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, terminaron por el último, digamos, país que se encontraba en conflicto, que fue Japón, por convencer, digamos, por rendirse, ya habiéndose rendido antes a Alemania, que había caído en poder del avance ruso, y de los movimientos de Inglaterra, Francia, con el apoyo de Estados Unidos. Estados Unidos se dedicó a la guerra del Pacífico con Japón, y decía, a partir de la finalización de la guerra, surge lo que se llamó Plan Marshall, surge Keynes, estas ideas keynesianas se comienzan a aplicar, viene, digamos, una recuperación de fundamentalmente Europa, con un enorme plan económico para llevar adelante la reconstrucción, y comienza una etapa que se la conoce como la Guerra Fría, en la cual dos potencias que emergen, que son Estados Unidos y Rusia, empiezan a tener una carrera, entre otros, una carrera armamentista. Ustedes saben que en 1969 Estados Unidos pone un hombre, bueno, dos hombres en la Luna, Armstrong y Aldrin. Casi nadie se acuerda del segundo, todo el mundo se acuerda de Neil Armstrong, y queda un tercero en una cápsula que es Collins, que acaba de morir. Previamente Rusia había puesto en órbita un satélite con vida, se sacó a circular fuera de la Tierra un aparato, un cohete, ¿no? Una cápsula, y logró hacerla reingresar. El primer astronauta que salió de la atmósfera se llama Yuri Gagarin, que es ruso. Y esta carrera armamentista tuvo varias, o esta carrera tecnológica, si ustedes quieren, esto no es armamentismo, es tecnología, pero también inducía a pensar que si alguien puede sacar de la atmósfera un cohete, tranquilamente puede meter una bomba en el otro lugar. Y comienza a partir de ahí esta famosa Guerra Fría, en donde es muy importante el texto conflictivo, es decir, la Guerra Fría se la consideró porque había un conflicto que no estaba declarado y era entre las dos potencias emergentes. Incluso con dos formas de organizar el proceso productivo en principio alternativas. Cuando vimos historia económica, ustedes vieron que Estados Unidos pasa a ser el eje de la economía capitalista. Antes de la Segunda Guerra Mundial, lo era Inglaterra, y Rusia emerge como una potencia con una economía organizada sobre la base de las ideas marxistas y fundamentalmente centralmente planificada. Vimos los planes iniciales de la aplicación en Rusia después de la Revolución del 17, y vimos también los planes quinquenales, bueno, en fin. Desde el punto de vista de la teoría de los juegos, entonces, tiene una aplicación práctica, el estudio desde el lado de las escuelas occidentales, digamos, desde el lado del capitalismo, se desarrolla toda esta teoría de juegos. Vamos a avanzar un poco. La teoría de juegos, entonces, analiza las formas en que dos o más jugadores o agentes eligen estrategias que afectan conjuntamente a todos. Y se ha utilizado para estudiar oligopolios, conflictos con los sindicatos, entre sindicatos y empresarios, y conflictos internacionales de distintas índoles, también de medio ambiente. Se ha utilizado en la aplicación de teoría de juegos. Ahora vamos a tratar de describir brevemente en qué consiste este mecanismo de juegos, y lo que podemos llamar equilibrio cooperativo y equilibrio no cooperativo. El primer acercamiento a la teoría de juegos lo tenemos con el equilibrio cooperativo. ¿Qué quiere decir equilibrio cooperativo? Bueno, las características del juego, fue desarrollado por Newman entre 1903 y 1957, y Morgenstern
un alemán que vivió hasta 1977, descartan la teoría económica como una teoría científica. Es un punto fundamental. Ustedes lo pueden, esto está en Samuelson, yo voy a sacar los tópicos que me parecen más importantes en honor a la brevedad y para poder orientar la lectura. Suponen comportamiento racional de los jugadores. Decimos que la racionalidad es repetir las decisiones a partir de los mismos, impulsos, insumos, de los mismos elementos. Es decir, si nada cambia, vuelvo a elegir lo mismo que elegí antes. Otra cuestión fundamental es que comienza a utilizarse el término modelizar, es decir, los modelos empiezan a formar parte del análisis económico y a partir de ahí se desarrollan los modelos matemáticos y los computacionales, los modelos matemáticos y los desarrollos que tienen que ver con lo que podría ser el nacimiento de lo que es la inteligencia artificial, la asistencia de las computadoras para la toma de decisiones. Decíamos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Se le exige a los modelos que tengan carácter predictivo, es decir, no solamente que tengan que puedan explicar el pasado, sino que además puedan predecir razonablemente el futuro. Una cuestión muy discutida, porque es muy difícil la predicción en economía. Generalmente no se repiten cuestiones y ante los mismos impulsos uno puede tener resultados distintos. Pero en este caso, como el título lo indica, los jugadores son cooperativos. Cooperativos quiere decir que dialogan, que se ponen de acuerdo, que tienen contacto. Bien, vamos a ver si podemos avanzar. Bueno, los conceptos básicos es el juego de precios del duopolio. Acá venía a decir, estamos suponiendo que hay dos personas que disponen la oferta de un mercado. Tienen la posibilidad de ser los únicos oferentes, dos empresas. Tenemos múltiples ejemplos de dos empresas que se reparten en el mercado. Qué sé yo, Habana y Balcarce. Tienen que tener algunas características para que se dé el juego, como lo estamos explicando. Y fundamentalmente lo que apunta a resolver en la teoría de juego, que podría ser en un contexto de paz, la guerra de precios, es decir, si yo tengo un competidor, obviamente no tengo posición dominante sobre mi competidor, es decir, si yo puedo hacerlo fundir a mi competidor, no estamos en teoría de juegos de equilibrio cooperativo, porque hay una posición dominante. Tiene que haber un equilibrio en los recursos, en la producción, en las tecnologías que se utilizan, en el acceso a los insumos, en el acceso a la mano de obra. Todos los elementos que estos dos competidores tienen que ser razonablemente similares para que no exista una posición dominante de uno sobre el otro, si no el juego no se da. Entonces lo que analizamos en este caso es, ¿conviene hacer una guerra de precios o va a llevar a una ruina mutua? Lo que decimos también como condición es que una vez que las decisiones llegan a la etapa de pensar acerca de lo que su oponente está pensando y de cómo reaccionará usted, entonces se encuentra en el mundo de la teoría de los juegos. Es decir, si usted está en un esquema en la cual tiene un oponente claro y piensa qué va a hacer su oponente para ver cuál es su reacción, o piensa cuál es su acción y cómo va a reaccionar su oponente, estamos en teoría de juego. Obviamente en paz lo podemos ver en los mercados, para distribuir los mercados, esto las empresas lo tienen muy claro, pero en la guerra también podría plantearse esta situación sobre, por ejemplo, si yo sé que mi oponente tiene la bomba atómica y yo tengo la bomba atómica, ¿qué hago? ¿Le tiro yo primero? ¿Espero que me tire? Ya una vez que me tiró, no sé si yo puedo tirar. Ese juego es donde se trabaja, es en el que se trabaja en la teoría de los juegos. Bueno, aquí vamos a avanzar, a ver si está el ejemplo. Bien, vamos a hacer una serie de supuestos para ver una matriz de pagos de un juego muy simple, que es el de el equilibrio cooperativo en un duopolio.
Bueno, decíamos para simplificar que los dos tienen la misma estructura de costos y de demanda, los dos pueden decidir si quieren cobrar el precio normal o uno inferior a los costos marginales, es decir, pueden bajar el precio tratando de arruinar al otro, captar el mercado, y pueden, lo hacen obviamente para quedarse con todo el mercado porque el monopolio es un beneficio superior al duopolio. Por supuesto, en el duopolio se reparten las ganancias extraordinarias, en el monopolio quedan para uno solo. El elemento nuevo del juego del duopolio es que las utilidades de empresa dependen de la estrategia del rival, así como de la suya propia. Es una suerte de encadenamiento de acciones y reacciones que definen el juego. Bien, ahí tenemos lo que se llama una matriz de pago, está preparada, esto está extraído del libro de Samuelson, así que lo pueden repasar ahí, son dos vendedores de microprocesadores, uno se llama Amazon y el otro es ZBooks, y ambos tienen la alternativa de vender a precio normal o bajar el precio, guerra de precios. Entonces, si por ejemplo partimos desde aquí, la matriz de pagos, que se llama, estas serían las rentas que tiene cada uno de los competidores. Si Amazon vende a precio normal y EZ también lo hace a precio normal, ambas empresas ganan 10 pesos. Si Amazon decide bajar el precio, si Amazon decide mantener el precio normal, sigue con esta línea, pero EZ hace la guerra de precios, baja, EZ va a aumentar mucho sus pérdidas y Amazon también va a perder. ¿Sí? Esto es lo que nos dice la matriz de pago. Esto está hecho sobre la base de un estudio de mercado, ¿verdad? Luego, si Amazon decide la guerra de precios y EZ mantiene su precio normal, el que pierde mucho es Amazon, se invierte el proceso, y si los dos van a guerra de precios, los dos pierden mucho. Bueno, visto de esta manera, el proceso lleva claramente a decir la estrategia dominante, está aquí marcada, es la que nos indica que debemos mantener los precios normales, que es la estrategia en la cual los dos ganan, poco, pero ganan. Y no pueden en ningún caso fundir al otro, porque los dos pierden. Entonces, la estrategia dominante es mantener los precios normales en esta guerra de precios. Y la pregunta que hay que hacerse entonces es, que queda para pensar, es qué pasa si alguno de los dos decide no bajar el precio, sino subir a precio de monopolio, que es encima de lo que sería el precio normal. Recuerdan, el precio normal estaría relacionado con el precio de competencia, que es el mínimo de donde parte el costo marginal. ¿Qué pasa si vamos a precio de monopolio? Si queremos obtener una ganancia de monopolio, ¿qué hace nuestro competidor? ¿Mantiene precio normal, pierde, se acopla con nosotros? Bien, hay una tendencia a pensar que es conveniente para ambos subir los precios, ¿verdad? Cuando hay concentración. Bien, vamos a el equilibrio no cooperativo. Bueno, vamos a verlo. John Forbes Nash, aquí lo tenemos nombrado, vivió entre 1928 y 2015, una historia muy particular. Hay una película que refleja un poco su vida, su historia, que se llama Creo una mente brillante. Todos los años la recomiendo para los que les interese. Es un estadounidense, un norteamericano, que en 1949 plantea la tesis de los juegos no cooperativos, es decir, no cuando cooperan, sino cuando no existe cooperación. Y revoluciona la teoría de los juegos conocida hasta ese momento, que es la que venimos sintéticamente explicando. Nash es un hombre con una gran cantidad de problemas psicológicos, tuvo mucho tiempo aislado, con serios problemas que limitaban su comprensión, su entendimiento. No obstante eso, para todos los que lo conocieron fue brillante. Era un profesor desastroso, trataba mal a sus alumnos, pero era muy soberbio,
pero tenía, como dice el título de la película, una mente brillante y hizo este aporte. A él debemos lo que llamamos el equilibrio de Nash. ¿Sí? Sabíamos que, si ustedes recuerdan, el equilibrio de Pareto es aquel equilibrio en el cual no se puede mejorar la posición de nadie sin empeorar la de alguien. Bueno, ahora vamos a ver cómo llegamos al equilibrio de Nash y a través de un ejemplo. O el equilibrio no cooperativo. El equilibrio de Nash o no cooperativo. Decimos que es el resultado cuando cada jugador elige el máximo pago, toma como dadas las decisiones de otros jugadores y sin tener en cuenta los efectos que su decisión puede tener en los pagos de los demás. Es decir, como decimos, se corta solo el tipo. Esto lo dicen Paul Krugman, Wells y Olney, bueno, un artículo citado. En el ejemplo anterior, la casilla A, decíamos, cobrar el precio normal es una estrategia dominante para las dos empresas en el juego de la guerra de precios. Pero si las opciones son cobrar el precio normal o subirlo a precio monopólico, un poco lo que les planteaba, ahí se abre la incógnita y nos metemos en lo que llamamos el equilibrio no cooperativo, o dentro de la teoría de juegos, el equilibrio no cooperativo. El principio rector de la teoría de juegos es que se debe elegir una estrategia teniendo presente que tiene más sentido para usted suponer que su adversario analiza su estrategia y hace lo que es mejor para él. Es decir, el planteo es que tenemos un adversario que tiene en cuenta su estrategia, pero él supone y va a hacer, debemos suponer que él va a hacer lo que le convenga más a él. Esa es la base por la cual se organiza el pensamiento de lo que es el equilibrio no cooperativo. Y tenemos como ejemplo algo muy utilizado, muy conocido, quizás ustedes lo sepan o lo hayan visto en algún momento, que es el dilema del prisionero. El dilema del prisionero se basa en dos jugadores con una serie de supuestos. Yo los voy a leer muy sintéticamente, insisto en que tienen bibliografía para repasar. Los supuestos son que cada jugador tiene incentivos para elegir una alternativa que lo beneficie solo a él, pero que perjudique al contrario, y cuando ambos jugadores actúan de este modo, acaban en una situación peor que si se hubiese decidido alternativas diferentes. Cada jugador juega sin haber podido observar la jugada del otro, es un juego simultáneo. Ahora van a ver con el ejemplo cómo, por eso se llama dilema del prisionero, cómo se establecen estos supuestos para llevar adelante el juego y saber y llegar a una conclusión de los pagos. Bueno, es muy utilizado en la teoría de juegos el dilema del prisionero, ya lo dijimos. Se ha utilizado no solamente en la economía, sino en la administración de empresas, en la psicología, en la biología. Es bastante común utilizar esta técnica o esta mecánica racional para definir algunas cuestiones. Y fue apodado así por Tucker, Albert Tucker, en 1950, que la desarrolló a partir de trabajos anteriores y describe una situación en la que dos prisioneros, tenemos dos prisioneros, son sospechosos de robo y pasan a estar en custodia de la policía. Es decir, la policía los agarra. Sin embargo, los policías no tienen pruebas para condenarlos por ese crimen. Sí, no lo dice aquí, pero los encuentran con elementos robados, aunque lo que no pueden probar es que lo robaron ellos. Y bueno, ahí en la matriz de pago va a ser las condenas que cada uno tiene, que conlleva si los encuentran culpables o no de esta situación. La matriz de pagos, digamos, entonces, va a consistir en la cantidad de años de penalidad que van a tener en caso de ser encontrados culpables los dos, o de que uno sea culpable y el otro inocente, o los dos son inocentes. Bueno, aquí vamos a ir a la matriz de pagos, a ver si es la siguiente. Bueno, acá lo explicamos. Si ninguno de ellos confiesa, es decir, cooperan entre sí, habiendo sido autores, pero si cooperan entre sí, si pudieran cooperar, sabemos que no pueden jugar conociendo la jugada del otro, ambos serían sentenciados a la pena menor. Es decir, sí, yo también tengo cosas que son robadas, pero no las robé yo, 1 año de prisión para cada uno.
La policía los va a interrogar en salas diferentes, lo que significa que los dos prisioneros no pueden comunicarse entre ellos. Por lo tanto, hay información imperfecta. Obviamente descontamos que la policía tratará de convencer a cada prisionero de que confiese el crimen, ofreciéndole salir libres de inmediato, mientras que el otro prisionero, en caso de no confesar, si él confiesa por los dos, será condenado a 10 años. Es decir, la, la, la cuestión se plantea en que si yo confieso y el otro no confiesa, yo salgo y el otro se queda. Pero si no confieso, digamos nada, salgo libre. Si digo que soy inocente, no me pueden probar que robé. Pero si digo que robé, tengo una pena menor, pero el otro no confiesa y yo me quedo preso, digamos, ¿no? Si ambos prisioneros si ambos confiesan, cada preso será condenado a 8 años. Es decir, los dos se hacen cargo del robo, tienen 8 años para cada uno. Si uno se hace cargo del robo y el otro no, se invierten los pagos, son 10 años. A los dos se le ofrece el mismo trato y los dos son completamente conscientes que el otro prisionero se le ha ofrecido el mismo trato, eso sí lo sabe. Es decir, el trato es confesante, si confiesa el otro primero, vos vas preso y el otro sale. Si vos confesás primero, vos salís y el otro queda preso, obviamente los dos a la vez no es muy difícil que confiesen. Y si ninguno de los dos confiesa, la verdad que les corresponde una pena menor. Esto es lo que nos dice la matriz de pago. Bien, aquí tenemos, como dice el título 1, con la misma mecánica que vimos en la matriz de pagos anterior, tenemos el prisionero 1, el prisionero 2, y aquí tenemos los pagos, que serían los años que tienen por delante de acuerdo a lo que hagan. Si confiesan los dos, tienen 8 años para cada uno. Si uno confiesa y el otro miente, pero se obtiene la confesión, el que confiesa sale libre y el otro se queda 10 años. Al revés, si el prisionero 1 miente y el prisionero 2 confiesa, se queda el prisionero 1 10 años y el otro sale libre. Y si ninguno de los dos confiesa, que es mentir y mentir, el pago es 1 año por tenencia de cosas robadas para cada uno. Pero el riesgo es que el otro se quiebre y confiese. Y en este sentido, nosotros podemos ver que Nash identifica como su equilibrio no cooperativo en que los dos confiesen. Si los dos logran confesar, es más barato que si los dos logran mentir por sus alternativas. Después vamos a ver. Aquí es donde yo he puesto con rojo el equilibrio de Nash y he puesto el óptimo de Pareto con verde. Es decir, el óptimo de Pareto está en la otra punta. ¿Ven la diferencia? En los juegos no cooperativos, Nash toma, lo que podríamos decir, el segundo mejor, y en el equilibrio de Pareto el máximo que tenemos o el mínimo de pagos, en este caso sería, no es el máximo de pagos, porque el máximo es el peor, el mínimo de pagos por quedar preso. Bien. Confesar, que es la estrategia dominante para el prisionero 1 y el prisionero 2, es el equilibrio de Nash. Lo tenemos con rojo. Y el equilibrio de Pareto lo tenemos con verde. Un poco lo que expliqué recién en la diapositiva. Bueno, empezamos con conductual. Vamos a dejar en el equilibrio de Nash. Vamos a cortar aquí. Así tenemos tiempo para poder